Importancia de la investigación. Desde el punto de vista epistemológico, la práctica pedagógica docente en la enseñanza del perímetro y área de polígonos regulares se abordó como objeto de estudio en esta investigación, por lo que se asumió un paradigma interpretativo, por cuanto se buscó develar los conocimientos relacionados con las actitudes de los maestros que imparten la enseñanza de la geometría plana en la educación básica primaria. Desde lo axiológico, es hacer énfasis en los valores para el crecimiento personal y social del docente de la básica primaria y por ende en los estudiantes. En lo ontológico, orientar al docente de la básica primaria en el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica para un mejor desempeño en la enseñanza del perímetro y área de polígonos regulares. Desde el punto de vista teleológico, la finalidad de esta investigación es de hacer un aporte teórico que permita fortalecer las habilidades de los maestros de la básica primaria con respecto a la enseñanza del perímetro y área de polígonos regulares, en el accionar e intervención con los estudiantes, además del mejoramiento educativo institucional. Fundamentación epistemológica y teórica. El objetivo de esta es establecer la base teórica y dar credibilidad al estudio a través de la revisión de trabajos previos. Este momento se desarrolla en dos fases. La fase heurística, que se refiere a la indagación y recolección de fuentes relevantes, o sea, datos para sustentar las preguntas de investigación. La fase hermenéutica, que se trata de la clasificación, análisis e interpretación de esa información. Se realizó una revisión rigurosa y actualizada de estos preliminares, tanto nacionales como extranjeros. Los proyectos de referencia se articulan de manera acertada con el objeto de estudio, proporcionando aportes significativos para interpretar los elementos que inciden en la enseñanza de los polígonos regulares, la práctica pedagógica y la contextualización del aprendizaje. Antecedentes. Los antecedentes se seleccionaron a partir de un proceso basado en el tema de estudio, técnicas y procedimientos aplicados, sirviendo como una base sólida que orienta metódica y sistemáticamente la investigación. Entre estos antecedentes tenemos Gómez Chacón de la Fuente en el 2003 con su tesis Conocimiento especializado del profesor de primaria para la enseñanza de la geometría, estudio de casos. Esa fue realizada en la Universidad de Málaga, España. Tenemos a Galindo en el 2021 con su tesis Fundamentos teóricos para el fortalecimiento de la didáctica de la matemática en el nivel de educación básica, realizada en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Otra antecedente tenemos a Ramírez 2021 con aproximación teórica del acompañamiento in situ en las prácticas pedagógicas en los docentes de básica primaria. Todos los antecedentes consultados, estos tres y otros que no están allí, que no aparecen escritos allí, proporcionan un marco valioso al resaltar la importancia de explorar las concepciones y prácticas docentes en la enseñanza de la geometría, la necesidad de que los maestros desarrollen un conocimiento especializado en esta área y la relevancia fundamental del apoyo directo y contextualizado a su labor. Estos elementos son cruciales para fortalecer la enseñanza del área de perímetro de polígonos regulares en la básica primaria y en consecuencia mejorar la calidad educativa. Bases teóricas. En sus bases teóricas se abordan conceptos como las concepciones del docente, las prácticas pedagógicas del docente, incluyendo estrategias teórico-prácticas, la contextualización de las matemáticas y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se tuvo en cuenta el enfoque ontosemiótico de Godino y sus colaboradores, descrito como una herramienta valiosa para analizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de las matemáticas. Y también otras perspectivas teóricas como aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría cognitiva de Piaget, situaciones didácticas de Brousseau, enseñanza de contexto de Schofield. Todas ellas son referenciadas a través de Lizarazo. También tenemos importancia del diálogo y la interacción de Freire, estrategias teórico-prácticas de Díaz y la lúdica y estrategias activas de Lobo y Cruz. Metodología. La metodología de esta investigación se estructuró de la siguiente manera. En cuanto al diseño de la investigación, se eligió un diseño de campo. Esto significa que el estudio no se basó únicamente en revisar documentos, sino que la información se recogió directamente en el lugar donde ocurren los hechos. En este caso, el investigador tuvo contacto directo con la realidad
y con los actores principales, o sea, los docentes, en su propio entorno de trabajo. Este enfoque permitió un análisis sistemático de la situación tal como se presenta, buscando describirla, interpretarla y entenderla en su contexto real. La recolección directa de datos fue fundamental para acercarse a la realidad y poder examinar lo que sucedía. El estudio se abordó desde un enfoque cualitativo. Este enfoque se centra en comprender la realidad social y los factores que la configuran, no solo en medirla. Se busca una construcción del conocimiento basada en las experiencias vividas, sentidas y experimentadas por los docentes. El propósito principal fue entender la perspectiva y significado que los profesores dan a su propia práctica, viéndola desde su punto de vista y considerando cómo su entorno físico, social y cultural influye también. La investigación cualitativa fue elegida porque permitió obtener un conocimiento profundo del problema de estudio y porque su fortaleza radica en la validez lograda al captar el significado completo de las experiencias de los participantes. Dentro de este enfoque se utilizó el método fenomenológico. Este método es ideal para abordar la realidad desde el punto de vista del individuo, explorando su mundo subjetivo de experiencias, percepciones y recuerdos. Se buscó comprender la esencia de la realidad a través de una comprensión total de las vivencias diarias de los docentes, analizando cómo la realidad se manifiesta en su subjetividad. En el contexto educativo, el método fenomenológico permite que los maestros reflexionen críticamente sobre su propia práctica pedagógica. El estudio se enmarcó en un paradigma interpretativo. Este paradigma se alinea con el enfoque cualitativo y el método fenomenológico utilizados en la investigación, que buscan comprender la realidad a través de las vivencias, experiencias y percepciones de los docentes. Esta investigación se desarrolló a través de varias fases. Primero se llevó a cabo la fase de acercamiento a la realidad. La técnica principal para recolectar datos fue la entrevista semiestructurada, considerada muy valiosa en la investigación cualitativa para obtener información y entender los significados que los entrevistados atribuyen a los temas. El objetivo de esta fase fue conocer las actitudes de los docentes respecto a la enseñanza del área y perímetro de polígonos regulares. La segunda fase fue el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. Aquí se logró e interpretó la información que, aquí se organizó e interpretó la información que proporcionaron los docentes en las entrevistas. Esto implicó clasificar las respuestas, identificar categorías y subcategorías clave para el análisis y contrastar lo que decían los docentes sobre sus estrategias prácticas con las ideas teóricas relevantes. Este proceso de contrastación fue crucial para dar veracidad y profundidad a las interpretaciones. La tercera fase fue la teorización. El propósito fue integrar toda la información recogida y analizada para generar aportes teóricos que pudieran mejorar la práctica pedagógica docente en la enseñanza del área y perímetro de los polígonos regulares en el nivel de la básica primaria. Bien, con respecto al proceso de la información, se trabajó con 5 docentes de la básica primaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana del municipio de Torica, Córdoba, en Colombia. Instrumento, se utilizó la entrevista semiestructurada. Durante esta etapa, se llevó a cabo el análisis e interpretación de la información proporcionada por los informantes clave. El objetivo es sistematizar los hallazgos y organizar las interpretaciones. Después de organizar los datos, se procedió al análisis en profundidad partiendo de las categorías. Para el análisis e interpretación de los hallazgos se consideró la categorización y subcategorización. Ahora, la categorización, también llamada sistematización de las categorías de la investigación, es un proceso clave dentro del procesamiento y análisis de la información, en el que las categorías tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías, representando fenómenos que son ideas analíticas pertinentes que emergen de los datos. En el contexto de la investigación cualitativa, las categorías son fundamentales para facilitar la exploración y obtención de información y luego se utilizan para analizar y procesar los datos en categorías y subcategorías. Una vez recogida la información clave directamente de los docentes a través de las entrevistas, se organizó una categoría, se organizaron en categorías, dando un paso fundamental a la contrastación. En esencia, se comparó lo que los maestros compartieron sobre sus prácticas y concesiones de enseñanza del área y perímetro de polígonos regulares
con la base teórica y los estudios previos que habían realizado. Este proceso de confrontar la realidad vivida en el aula por los docentes de lógica en el conocimiento ya estableciendo, perdón, este proceso de confrontar la realidad vivida en el aula por los docentes de lógica con el conocimiento ya establecido en el campo permitió validar, dar solidez y fundamentar los hallazgos. Fue el puente para asegurar que las interpretaciones estuvieran bien respaldadas. Una vez que analizamos a fondo y validamos la información por la contrastación, llegamos a la fase clave, la teorización. A partir de aquí, de los hallazgos e interpretaciones, es decir, lo que las voces de los maestros nos mostraron y cómo eso se relaciona con la teoría, nos dedicamos a construir el aporte teórico de este estudio. Esto significó ordenar esas ideas y conceptos clave que surgieron para explicar la realidad de la práctica docente en Lorica. El objetivo final fue generar constructos teóricos que sirvan para fortalecer la enseñanza del área y perímetro de polígonos regulares.